revolución es una sola. Ningún país puede ser libre y soberano por sí solo frente a la situación mundial. Era el ala conservadora de la revolución, que tenía una visión de que debe cambiar lo menos posible. Acá. Todavía tiene algunos problemitas. ¿Ves esto? Este es el problema. Bueno, mejor te voy a contar quién es este señor. Este buen hombre es Norberto Galasso, un historiador muy conocido. Sus reflexiones me ayudaron mucho. Te cuento mejor cómo me encontré con él. Resulta que, bueno, a esa altura del partido yo ya estaba muy cansado, te imaginarás. Y voy a un bar como para tratar de relajarme y... oh casualidad, ahí estaba don Galasso a punto de dar una entrevista para un programa de televisión. Espérame que te lo muestro. A ver si yo esto lo conecto por acá. Bien. Galasso plantea que había dos proyectos enfrentados, inclusive en la manera de contar la historia. Esto iba ahí. Mira. La historia mitrista lo muestra como una revolución hecha por la llamada gente decente de Buenos Aires, que eran los propietarios, que tenía un propósito antihispánico y por objetivo el libre comercio. En realidad esto ha sido fabricado por Mitre para justificar su política. No es casualidad que una figura como Mitre sea el jefe del Partido Liberal, el dueño de uno de los principales diarios de la nación y el fundador de la historia. Entonces traslada los objetivos que él tiene de libre comercio y vinculación con Gran Bretaña, los lleva hacia atrás para legitimarse él a la Revolución de Mayo como si fuera un movimiento antipopular, aristocrático, por el libre comercio, hecho por una minoría. Hecho por una minoría. El otro proyecto era el de Moreno y sus partidarios. Mira. Es un hombre muy influenciado por la Revolución Francesa. Consideraba que el protagonismo popular era decisivo. Es de allí donde aparecen figuras como French y Beruti, que eran agitadores. Irrumpen el 25 de mayo al mediodía, suben las escaleras del Cabildo y aprietan a los cabildantes con trabucos y cuchillos. Y French dice: firmo yo por mí y por 600. Esa es la participación popular que en general no se enseña en los colegios, porque a lo mejor si se enseña, los chicos después hacen un centro de estudiantes al día siguiente. Que esto no llegue a las escuelas, ¿eh? Lo cierto es que para Galasso Moreno era una figura muy importante. A ver. Claro, Moreno se daba cuenta de que se necesitaba un gobierno muy ejecutivo, un gobierno fuerte, capaz de enfrentar a los sectores reaccionarios y tratar de llevar adelante un plan que requería mucha energía y mucha audacia. Y esto era muy difícil de hacerlo con un número muy grande de miembros en la Junta. Y por otra parte él sabía que seguramente los sectores que venían del interior iban a ser mucho más prudentes, más conservadores, porque bueno, no tenían las ideas que sustentaban Castelli, Moreno, Belgrano, que eran las ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución Española de 1808, que iba dirigido no solo a hacer un cambio institucional, sino a provocar la democracia popular, es decir, que el pueblo gobernase, que no gobernasen las élites, y ampliar la revolución hacia toda Hispanoamérica, como se llamaba en aquel tiempo, que sería hoy América Latina, ¿no? Latinoamérica, ¿te das cuenta? Moreno pensaba en grande. Lástima que no le fue tan bien. Saavedra y su gente de a poco van imponiendo sus ideas y Mariano Moreno parte en misión diplomática a Londres. Pero se enferma y muere en el barco. Sospechoso, ¿no? Lo cierto es que a sus seguidores se les hizo muy difícil continuar con la lucha tras su muerte. O eran expulsados del país o eran duramente reprimidos por Saavedra. Ahora, en la mesa surge una pregunta interesante. San Martín, que llega en 1812, ¿juega algún papel en todo este proceso? A ver. Es un hombre muy influenciado por la cultura hispánica. Ah, sí, juega. Interviene en 30 batallas del ejército español. Y cuando viene es un hispanoamericano. Más que un argentino, es un hispanoamericano. Él tiene la visión de que hay que apoyar la Revolución de Mayo, pero hay que llevarla a Chile, hay que llevarla a Perú, hay que llevarla a todos los que eran las viejas colonias hispánicas. Si San Martín, como hombre que estuvo 30 años al servicio del ejército español, hubiese venido a
apoyar o incorporarse a una revolución que según Mitre es una revolución antiespañola, como la Revolución de Mayo, Mitre la califica de antiespañola, entonces sería un absurdo. En realidad él viene a continuar la lucha por los derechos del hombre en el Río de la Plata. Lucha que se expresa, por ejemplo, en que era un hombre consecuentemente democrático, que cree que el pueblo se debe gobernar, que el pueblo es el protagonista, que la revolución hay que ampliarla, que no puede limitarse a un solo país, a una sola provincia, digamos, ¿no? Lo cual adquiere actualidad, porque esta Concepción de San Martín se traslada a lo que está ocurriendo hoy en América Latina, ¿no es cierto? La revolución es una sola, ningún país puede ser libre, soberano, por sí solo, frente a la situación mundial. En realidad él viene a continuar la lucha por los derechos del hombre. Y en la mesa, lo único que quedó, la propina. 7 pesos. Esa es la pesta.